comentar, pero siempre presto para reconocer esas tareas. César Dargan está con nosotros. César es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Buenos días. Buenos días, un placer como siempre estar con ustedes aquí temprano. Gracias, don Fred, don Luisín, Joana. Gracias, ¿Las César. tareas del CONEP son como las del país, que siempre hay algo, un revolú por el medio, o que siempre hay buenas y malas, o está todo en paz, camina sobre rieles? No es un revolú, pero siempre hay razones para estar ocupados en los temas que a todos nos incumben. Así que lo que estamos es bien optimistas con que superaremos todos estos retos. El CONEP, su posición, su accionar sobre el proyecto Cumbre, que mueve toda la estructura política de la propuesta para la reforma constitucional. Bueno, la propuesta que ha hecho el gobierno y el presidente Luis Abinader para una reforma constitucional se enmarca en un diálogo mucho más amplio que ha establecido 16 mesas. Esas 16 mesas están funcionando de manera simultánea. 3 de ellas han culminado sus trabajos y particularmente esa, que es la Mesa de Transparencia e Institucionalidad, pues sesionó ayer y el gobierno terminó de presentar su propuesta. Nosotros, en representación del sector empresarial, hemos participado en esas discusiones, el sector laboral también, el sector social. Sin embargo, tenemos que entender que una constitución es más que una ley. Una constitución es un pacto social y es la principal fuente de norma de un país, y el acuerdo con los partidos políticos es fundamental. Por eso generar las condiciones que permitan que se concerten los temas con los partidos políticos es esencial para que ese proceso pueda avanzar. Las constituciones dominicanas que han tenido un mejor impacto han sido aquellas que se han dado precisamente en ese proceso de concertación y paz y no en medio de un conflicto. Y veremos en los próximos días qué ocurre con este tema. Doctor, ¿cuál es la posición del CONEP en torno al proyecto ya aprobado en el Congreso de la arancel cero para 67 productos alimenticios? Definitivamente ya no es un proyecto, es una ley. Ha sido promulgada por el presidente de la República. Yo dije hace algunos días que fue un proyecto distinto el que se aprobó al que inicialmente se presentó. Y dije esto porque... ¿Y dónde varió? Bueno, fruto de las consultas que se hicieron en la Cámara de Diputados con los sectores productivos, con congresistas de distintos partidos y con el gobierno, se introdujeron elementos que originalmente no estaban. Uno de ellos es la referencia a la Comisión de Importaciones Agropecuarias, que debe ser el ente que evalúe en qué momento, de qué forma y bajo qué condiciones se producirían las importaciones bajo esta ley. La intención inicial, que es precisamente traer alivio a los consumidores en un momento de tanta incertidumbre que estamos viviendo en el mundo, es una intención positiva. Ahora, el reto principal que se tiene es precisamente garantizar el equilibrio entre dar respuesta y atender a los consumidores y sobre todo a los sectores más desposeídos y al mismo tiempo no afectar, no ir en detrimento de la producción nacional, que es esencial en este momento que estamos nosotros viviendo. Entonces, ahí estamos colocados ahora mismo, ya es una ley. La evaluación que debe hacer la Comisión de Importaciones Agropecuarias debe tomar en cuenta muchos elementos y que al final veamos esto como una coyuntura y que la superemos en el corto plazo. ¿Usted cree que efectivamente esta ley se traduzca en beneficios realmente de una disminución en precios de esos productos o beneficiará más a las empresas que harán la importación? Es muy difícil determinar cuál será el impacto final. Lo que se procura es que ante una fluctuación de los precios en los mercados internacionales, un aumento de los costos de las materias primas y en consecuencia los niveles de inflación que estamos nosotros viviendo, pues mantener algún tipo de equilibrio en los precios y garantizar que si aparecen en algún lugar en el mercado internacional y aún sumándole los fletes y costos adicionales para traerlos al nuestro, tienen un costo menor, pues que el consumidor se verá beneficiado. En cada uno de estos productos variará mucho en función precisamente de la disponibilidad, del costo, del flete y en adición las causas que han generado esta distorsión en los mercados internacionales. Nosotros estuvimos desde el año 2020 atravesando y todavía estamos atravesando una pandemia de dimensiones mayores. Cuando las medidas se empiezan a flexibilizar a partir de febrero de este año, estalla un conflicto de dimensiones mayores en Europa del Este y todo esto genera precisamente cambios abruptos en los mercados internacionales. Entonces, por eso el desenlace final
dependerá mucho del producto en sí y de la coyuntura en la que se esté tratando. La cúpula del CONET es su deber, forma parte de su diario vivir, pasar balance. Y aquí con usted queremos pasar esos balances. El tema de la Policía Nacional y su reforma, lo que ha acontecido, ¿qué han aportado ustedes, qué reclaman, qué les afecta, cómo ven este problema a propósito de los últimos sucesos ocurridos en el país en contra del buen accionar de miembros de la Policía Nacional? Precisamente nosotros hemos estado haciendo un llamado a verlo en función de la coyuntura, de los acontecimientos recientes que han pasado y ante los cuales la población pues procura respuesta, procura mayor claridad, procura mayor transparencia, y esa es la coyuntura actual que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, hay temas que van mucho más allá, que son los temas estructurales y estratégicos, y la necesidad imperante de avanzar con un proceso de reforma de la Policía Nacional que lo convierta realmente en ese órgano llamado a proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, ambas cosas son ahora mismo de alta importancia, pero ese tema de la reforma de la policía debe seguir avanzando. Existe una comisión, o existió, fue conformada una comisión en la cual efectivamente hubo participación del sector empresarial y de otros sectores de la sociedad, que ha formulado una serie de recomendaciones, y por eso, al mismo tiempo que se atiende la coyuntura de los lamentables hechos que han ocurrido en los últimos días, pues debe continuar el plan de reforma de la Policía Nacional. Doctor. Perdóneme, don Freddy, para completar. Sí. Llegado 2 años del gobierno del presidente Abinader, una breve evaluación del mismo. ¿Qué recomienda el CONET? ¿Qué entiende el CONET que está impreciso, que está pendiente de ejecutar? Su mayor preocupación. Es un gobierno que definitivamente ha gestionado el Estado en momentos de una crisis mayor de dimensiones no vistas en el pasado reciente. ¿Pasa la prueba el gobierno? Ha sido un gobierno que la balanza se inclina a lo positivo. Entendemos que hay espacios de diálogo con los diferentes actores que permiten que aquí en la República Dominicana se le dé continuidad a un modelo de desarrollo que se ha sustentado en un primer lugar en la estabilidad política, en un segundo lugar en el crecimiento económico con impacto social y en un tercer lugar con la paz social. En la medida que todos los actores políticos, y entendemos que el gobierno está poniendo de su parte, y la madurez de la oposición también respetan esos 3 pilares, puede reconocerse, pues nuestro país entonces se convierte en un punto distintivo en el resto de la región. Y por eso entendemos que en este momento precisamente vamos por buen camino. Doctor, ¿el CONET puede verificar, certificar lo que dicen las autoridades del gobierno de que se han recuperado el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia? Bueno, nuestra referencia es precisamente la que se utiliza de las fuentes oficiales. Cuando nosotros vemos los números de la Tesorería de la Seguridad Social o vemos los números que periódicamente publica el Banco Central de la República Dominicana, pues nos damos cuenta de que ha habido una recuperación. Y le pongo esto de ejemplo. Cuando se detecta el primer caso en marzo del 2020 y el país entra en un periodo de cierre total el 27 de marzo del 2020, ya en el verano de ese año nosotros teníamos sobre 1 millón de trabajadores suspendidos. Eso es por encima de la mitad de nuestra fuerza laboral del sector privado. Sin embargo, ya a finales del año 2020, principios del 21 y en este momento, pues los números se han ido recuperando. Se ha recuperado el empleo y eso en gran parte al dinamismo de muchos sectores de nuestra economía. Hemos visto una dinamización del turismo, de las zonas francas, de la construcción, de la industria nacional, del comercio, y eso ha permitido entonces que hoy por hoy, al cierre del mes de abril, la cantidad de cotizantes en la Tesorería de la Seguridad Social sea de 2.1 millones de dominicanos. Se adviene lo que es uno de los grandes temas del país que se va posponiendo, como la reforma fiscal. Es evidente que ha pasado mejor vida posterior al 2024. No existen condiciones en el 2022, no existieron en el 21, mucho menos las habrá en el 23, un año preelectoral. Sin embargo, el ministro de Trabajo hoy anuncia la firme decisión de reformar la seguridad social. Eso sí tiene sus implicaciones y se plantea una reducción inclusive de las ganancias de las AFP. ¿CONET qué piensa sobre esto?
Es interesante porque el tema de la seguridad social es uno de esos 16 que se ha convocado para discutir y hablar con los partidos políticos, con la sociedad civil, con los trabajadores y con el sector empresarial. Esta mesa se ha estado reuniendo regularmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya durante un poco más de un mes. Los sectores han presentado algunas de sus propuestas. Nosotros entendemos que es un ambiente favorable en el sentido de que aún con nuestras diferencias podemos entrar en la profundidad de una conversación de los retos que tenemos por delante. Nuestra ley de seguridad social es del año 2001. Es una ley que ya tiene mayoría de edad, ha superado 2 décadas y su implementación ha tenido lugar en el tiempo de manera periódica. Nuestra visión es que hay un camino recorrido, hay un sistema construido que tiene mucho espacio de mejora. Ahora, lo que no podemos pretender es destruir ese sistema. Por eso lo que hemos planteado es que esta conversación, esta discusión se lleve a cabo en ejes fundamentales. La gobernanza del sistema, qué se requiere para que sea más efectivo, para definir los roles de las instituciones que lo conforman, para garantizar la participación de los sectores. Las pensiones, cómo podemos garantizar más y mejores pensiones a los trabajadores dominicanos. La salud y el anhelo colectivo de una salud universal y los riesgos laborales. Entonces, esos son los ejes por delante, pero partiendo del hecho de que no destruyamos el sistema, sino de que mejoremos aquello donde se puede hacer. Me permito brindarle una taza de café Santo Domingo ahí para usted, café del bueno. Gracias. Sé que no me tocaba café hoy, además me lo tocó con Mariela, no me puedo quejar. Doctor, la Junta Central Electoral ha estado pidiéndole a los sectores fácticos del país que empujen un tanto los proyectos de reforma de la ley de partido, la ley electoral, a los fines de que esto esté a la mayor brevedad posible, listo para ellos poder tener las herramientas necesarias de un buen montaje para las elecciones del 2024. ¿Ustedes comparten esa inquietud que tiene la Junta? Muchas veces tuve la oportunidad de conversar con ustedes previo a la adopción tanto de la ley de régimen electoral como de la ley de partidos, la necesidad que había en nuestro país de este marco regulatorio. Las elecciones recientes y los procesos complementarios nos han demostrado de que hay mucho espacio de mejora en ambas, que para situaciones que se han presentado no tienen el alcance y mucho menos para el reflejo de la sociedad moderna que hoy estamos viviendo. En ese sentido, este proceso de reforma debe en primer lugar colocar precisamente a los actores políticos como actores esenciales, pero con la participación del resto de la sociedad. Ante los retrasos en el diálogo precisamente establecido en la mesa, pues la Junta presentó proyecto en el Congreso Nacional. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay cronogramas y hay compromisos en el calendario que deben cumplirse para que lleguemos a las elecciones del 24, precisamente con esos pasos previos. Entonces, sí existe celeridad, sí creo que se han identificado los puntos neurálgicos de mayor interés de reforma, pero se fundamentan en que precisamente se logren los consensos entre los actores políticos para poder avanzar. Okay. Bueno, en la parte final ya de la entrevista, recomendaciones y tareas prioritarias del CONET en este tiempo ya que tenemos por delante tantos factores externos que nos adversan, tareas prioritarias de su organización, la más importante del país en materia empresarial. Yo insisto en que si nosotros tomamos nuestro país como referencia y lo comparamos con el resto de la región, debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos podido construir. Este país tuvo una caída en su economía en el año 2020 que cayó por debajo del 7%. El año pasado tuvimos un crecimiento de un 12.3%, este año las proyecciones son de un 5.5%. Hemos podido recuperar el empleo. Nuestras exportaciones este año en el primer trimestre demostraron un crecimiento de un 10% interanual y el año pasado fue un año récord. Los sectores fundamentales de nuestra economía se están recuperando y avanzan. Entonces tenemos razones para sentirnos optimistas. Ahora bien, tenemos importantes retos sociales que tenemos que seguir atendiendo y precisamente la generación de empleo, de más y mejores empleos formales, el lograr los equilibrios que nuestra sociedad reclama, el garantizar la transparencia y la institucionalidad son aspectos que siempre estamos prestos a trabajar. Entonces, el pesimismo no puede vencer el optimismo.
Estamos viviendo en un momento de mucha incertidumbre global, pero estamos convencidos de que la República Dominicana tiene todas las condiciones para seguir adelante. Muchas gracias a César Dargan Espaillá, vicepresidente ejecutivo del CONET. Siempre un gran placer tenerlo aquí en el programa. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar con Francisco Domínguez Brito, es uno de los aspirantes a dirigir el país, es precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana, es nativo de Santiago, es abogado, es buena gente. Regresamos en breve.